Buenas noches a todos, a nuestra audiencia que nos está escuchando en este podcast titulado Hablando de Humanidades Digitales. Y nos vamos a presentar rápidamente. Adelante, Zulma. Hola, buenas noches para todos. Muy grato estar aquí con ustedes conectados. Soy Zulma Rugeles, soy administradora ambiental, estoy estudiando la maestría en Humanidades Digitales y también pertenezco a una organización de mujeres que realiza proyectos aquí en Colombia de educación ambiental. Ahora voy a presentar a Dani. Sigue, Dani. Gracias, Ulma. Hola, buenas noches. Yo soy Daniela Pimentel, soy de México y actualmente estoy estudiando la maestría en Humanidades Digitales y también soy líder de proyecto en un e-commerce mexicano donde coordino campañas y proyectos digitales. Un gusto platicar con ustedes. Gracias, colegas. Yo soy Carlos Magaña Renaud. Yo soy de Ciudad de México, vivo en Guadalajara, México. Me dedico a lanzar proyectos internacionales educativos para alumnos a nivel preparatoria y estamos listos para iniciar este podcast de Humanidades Digitales donde vamos a abordar el tema del movimiento feminista en Latinoamérica y el uso de redes sociales. Para profundizar y para acotar el tema, hemos elegido el artículo escrito por Francesca Bellotti, Francesca Comunello y Consuelo Corradi, titulado Feminicidio and #Ni Una Menos, an analysis of Twitter conversations during the first 3 years of the Argentinian movement. Este artículo básicamente hace un análisis de precisamente conversaciones de Twitter durante 2015, 2016 y 2017 en Argentina, donde a través del análisis de los tweets que contienen el hashtag Ni Una Menos, se habla sobre este espacio tecnopolítico creado por la fuerza del feminicidio, el concepto del feminicidio. Lamentablemente fue asesinada Kiara Páez, una chica de 14 años. Esto hace que una reportera, cuyo nombre es Marcela Ojeda, lance un tweet y de este tweet se lanza una conversación. Cabe mencionar que no es un tweet muy retuiteado ni muy popular, pero comienza con esta visibilidad teniendo un impacto de una marcha de entre 200 y 300 mil personas. Lo que vamos a hacer ahorita en estos 20 minutos que estemos juntos con la audiencia es darles como los puntos a destacar que, que hablan sobre precisamente las redes sociales y cómo el ciberactivismo le da este enfoque a la violencia contra la mujer, empoderado por el feminicidio, este trágico evento. Entonces, sin más preámbulo, me gustaría que platicáramos de esto. Daniela, si nos puedes comentar cuál es uno de los puntos a destacar que tú notaste en el artículo. Gracias, Carlos. Un dato importante es justo eso que mencionas, el hashtag, que estaba inspirado en las palabras de la activista mexicana Susana Chávez y que después detonó el tweet de la periodista Marcela Ojeda. Tuvo tanto impacto que logró convocar una primera marcha en Argentina como protesta en 2015, pero lo curioso, lo importante aquí es el poder que tiene en otros países de América Latina. Es decir, al año siguiente esta marcha se lleva a cabo en otros países con índices también de feminicidio y de violencia contra la mujer, como es el caso de México, Uruguay y Chile. Y el año posterior, es decir, en 2017 se suman también Perú, Bolivia, Paraguay, El Salvador, Guatemala e incluso países de Europa, como es el caso de España. Es decir, vemos la evolución de cómo un hashtag se convierte en un trending topic, cómo este trending topic se convierte en un grupo, cómo este grupo se transforma en un colectivo y finalmente se crea una red nacional e internacional. Entonces estamos hablando de movimientos motivados por hashtags, que es uno de los conceptos que usan las autoras en el artículo. Y queda también uno de los hallazgos que platicábamos cuando recién iniciamos la investigación de la materia de cultura digital, ¿no? O sea, cómo se empiezan a hacer nuevos movimientos a partir de hashtags y desarrollados en redes sociales. Estamos hablando de nuevos conceptos también de activismo hashtag, que es básicamente luchar o apoyar una causa con el uso de hashtags, pero creando conciencia sobre un tema y pues fomentando el debate en las redes sociales. No sé Claro, qué que piensas. se crea este nuevo espacio, ¿no? O sea, para este propósito, porque creo que a veces las redes sociales pueden ser un espacio para divertirse o perder el tiempo, pero pues como tú dices, ¿no? El poder
que tiene esto. Zulma, ¿cuál fue uno de los puntos que tú destacaste del artículo? Bueno, acotando lo que menciona la compañera Daniela, lo que tú has mencionado sobre el artículo, algo que me llamó mucho la atención y que es la trascendencia que se le dio que tienen las redes sociales, digamos, en estos espacios. Con el asesinato de esta chica, de Kiara, surge un hashtag, pero no es solo un hashtag, es un movimiento de personas que no se conocen entre sí, muchas, que simplemente comparten una emoción de están, pues, una indignación total por esto, un rechazo a la violencia contra la mujer. Entonces creo que me parece muy interesante el artículo, cómo aborda, digamos que primero el hecho de mostrar cómo se originó el movimiento de Ni Una Menos. Segundo, cómo extraen los datos pues en la parte ya técnica, los datos de Twitter, con los, como tú mencionaste, 2015, 2016, 2017. Y por último, hace un análisis de esos tweets que se dieron en esas En fechas, esos años. exactamente, Ujú. en esos años. Entonces creo que es como el análisis es lo que más me pareció interesante el artículo. Claro, interesante. Sí, precisamente, pues estamos hablando del mismo tema, ¿no? De cómo este reflejo de la sociedad, de algo que está pasando en la vida real, se pasa al ámbito digital, ¿no? En este contexto de ciberactivismo y ese tipo de cuestiones. De lo que menciona Daniela, precisamente, ¿no? Es una parte donde ves esta evolución donde de ser algo que existe, se vuelve un colectivo y luego se vuelve una idea que trasciende fronteras físicas, ¿no? Y a mí algo que me parece muy digno de destacar de parte de las investigadoras es que en su marco lo que ellas dicen es cómo se logra hacer un movimiento social de un evento particular, personal, que pues quizá dirías, no, pues solo le afectó a Kiara por ser la víctima y a su familia, pero realmente se vuelve un tema de interés público. Y segundamente que se crea una comunidad de mujeres que es contra hegemónica, porque bueno, en los países latinos tiende a haber un machismo y entonces se crea esta comunidad de mujeres y de aliados a las mujeres que va en contra de el estándar, del status quo. Entonces, eso a mí se me hace una parte a destacar. Como tú hablas también del análisis, pues bueno, lo interesante de esto es que las mismas autoras nos comentan que pues los movimientos feministas se caracterizan por tener tensiones internas, pero siempre han logrado unificarse en objetivos, en circunstancias, en uso de identidad, tanto de frases como eslogans. Y pues la parte de Twitter, aunque no es la red social más usada, según nos cuentan las autoras, pues la naturaleza pública, ¿no? Del Twitter y de cómo se crean las conversaciones y se crean los famosos threads o hilos y entonces se va reproduciendo una conversación que no es posible en otras redes sociales. Entonces, Sí, qué interesante, ¿no crees, Daniela? de acuerdo contigo. De hecho, es otro de los puntos a resaltar del artículo, que justo como mencionas, aunque Facebook era la red social más usada en esos 3 años, del 2015 al 2017 en Argentina, y Twitter fue la segunda red social más usada, eh, digamos que se convierte en un objeto de estudio interesante por dos motivos. Uno, brinda esa comunicación ágil entre los simpatizantes y que gracias a la naturaleza de los hashtags y a que es una plataforma de conversación, que creo que las autoras mencionan que es una plataforma de conversación a gran escala entre usuarios, es porque se da esta comunicación, ¿no? Se puede compartir información y las mismas personas tienen la oportunidad de autopublicarse, que es algo que comentábamos también. El hablar de Claro, tu propia experiencia, a lo mejor ese espacio o ese foro que no tienes a lo mejor en persona, ¿no? Con tu mismo círculo social, lo tienes ahí
y pues fue justo uno de los puntos que a mí me llamaron la atención. Claro, claro, 100% de Ay, acuerdo. Y mira, les quería comentar algo, nada más a nuestra audiencia que nos está escuchando en este streaming, es el, el mismísimo tweet de Marcelo Ojeda que dice, actrices, políticas, artistas, empresarias, referentes sociales, 3 puntos, mujeres, todas, va, no vamos a levantar la voz, nos están matando. Es un tweet muy poderoso. Y aunque Sí. tuvo nada más 865 me gusta y como 260 y tantos retweets, una de las contestaciones dice, no sé si esto sirva, pero visibiliza, que creo que es algo de lo que vamos a hablar más totalmente de adelante. acuerdo. Adelante, Zulma. Ajá. De Oh, acuerdo. Sí, yo quería como agregar algo a lo que decía Daniela, la compañera Daniela, y lo que tú también mencionas, y es la trascendencia que logró ese tweet. Y es la trascendencia de la voz de los que no, de darle voz a los que no tienen voz. ujú, Porque no ahorita, digamos que con el uso de lo digital, las mujeres podemos, digamos que podemos resaltar, mostrar lo que está sucediendo. En otra ocasión de pronto no podría. El acceso a las redes sociales nos sirve para eso, para agregar, para discutir, para debatir, para también denunciar todas estas, digamos que, temas de violencia de género, de desigualdad, de inequidad, etc. Entonces, exacto. el artículo también menciona algo importante y es el tema online y offline, ¿no? Ujú, Porque no es solo en lo digital que estamos generando un movimiento, sino que también fuera en la realidad también se está generando un movimiento poderoso que está denunciando pues todas estas temáticas de violencia de género. Y es importante rescatar que los usuarios no están involucrados, seguimos con la misma, no estamos involucradas, no nos conocemos, pero compartimos una emoción. eh, entonces, no sé qué opinan. ¿Qué Pues que opinan de lo que estoy de digo? acuerdo, Es una emoción. es un movimiento Ujú. unificador por diferentes causas, ¿no? Entonces, estoy completamente de acuerdo. Daniela, De si quieres acuerdo. agregar algo. Sí, de hecho también las autoras mencionan ese concepto del que habla Zulma, o sea, el entusiasmo digital y el contagio emocional online, que es Ujú, algo que nada más se da en estas plataformas. claro, y esta parte de lo que se estudia mucho en humanidades digitales, que nos muestra la red y que no nos muestra. Entonces, traer esta visibilidad en ciertas temáticas, quizá no lo vas a encontrar en Google si buscas, no sé, ¿qué está pasando ahorita en Argentina en cuanto a violencia de género? Vas a encontrar un registro anterior de cosas, ¿no? Porque al final tiene un carácter noticioso, pero construyendo sobre los comentarios que ustedes hacen también es una fuerza empoderadora para pedir acción, inclusive en la parte cuantitativa del estudio, porque hubo cuantitativo. Cuantitativo analizaron los tweets, cuántos tweets había, únicos usuarios, Ujú. etcétera, para ver el impacto, ¿no? De cuántas personas participaron. Pero en la parte cualitativa se tematizan los tweets, que es otro punto a destacar del artículo, y uno de los tweets más populares se refería a peticiones específicas que se hacían al gobierno argentino. Por ejemplo, la implementación de un plan nacional contra la violencia contra la mujer. Es algo muy concreto. Otro era que hubiera acceso al sistema judicial simplificado de manera más sencilla para las víctimas. La otra es que hubiera un registro oficial para las víctimas de la violencia contra la mujer. Y finalmente, que hubiera un seguimiento, un monitoreo de los acosadores o las personas que estaban eh, atacando, digo acosadores entre comillas, porque más bien pues los responsables, ¿no? Los perpetradores de esta violencia, tanto acoso físico, daño físico y violencia escrita u oral. Y entonces son peticiones donde nuevamente, qué interesante cómo el mundo digital exige y ejerce una fuerza a esta comunidad que está marginalizada. ¿Por qué marginalizada? Por lo que hemos leído en muchos textos,
tan marginalizadas porque no hay poder similar. Tristemente, en el mundo, la mujer sigue teniendo menos poder socialmente, que es algo que está incorrecto, no es justo, ¿no? Entonces, qué interesante que la realidad digital es, voy a tomar este espacio tecnopolítico nuevamente y voy a cambiar la realidad fuera de la red. Entonces, pues no sé, es un tema apasionante, ¿eh? Sí, de acuerdo contigo. Totalmente. Y que de hecho es parte de lo que hablaba también el artículo, o sea, cómo da visibilidad. O sea, esto se detonó por un feminicidio, digamos que fue la gota que derramó el vaso, pero cómo empieza a dar visibilidad a varios temas que hay debajo de ese paraguas de violencia, Violencia de ¿no? género. Ajá, exacto. Entonces es como que otra de las bondades que tienen este tipo de plataformas y cómo las personas le dan un uso súper puntual, como mencionas, de exigir tal y tal cosa y también del impacto que puede tener de llevarlo a las calles y de llevarlo también pues a una exigencia directa al gobierno, ¿no? Que es lo que buscan estas mujeres. Claro. Y miren, podríamos hablar de este tema muchísimo más tiempo. Es hora de unas Claro. conclusiones. Para los que nos están escuchando, vamos a poner en la descripción de este podcast la liga, el artículo, el título para que lo puedan consultar. Les sugerimos que lo lean. Es muy interesante y nos da curiosidad explorar más. Pero yo voy a concluir diciendo que me parece excelente que este tipo de toma de espacios públicos en Internet cree cambios en la realidad. A partir de las marchas han habido muchos cambios en la legislación en Argentina y eso se ha desbordado o ha pasado a otras partes Detonado. para Ujú. inspirar, ha detonado que sí hay ese registro, que sí hay ese registro sobre feminicidio en Argentina, que sí haya penas de cierto tipo para las personas que cometen estos actos que son contra las mujeres, ¿no? Entonces, es eso, la fuerza de lo digital, la fuerza que lo digital ejerce sobre la realidad es un tema muy poderoso. Zulma, ¿qué nos comentas? Bueno, digamos que una conclusión que podría dar del artículo es que resalta mucho el liderazgo, o sea, hay un liderazgo sin haber líderes. Es como lo explico, es como que tú, Carlos, Daniela, o sea, cualquier persona puede alzar su voz, expresarse mediante sus, digamos, mediante su hashtag y puede visibilizar lo que quiere expresar, denunciar y demás. Eso me parece muy poderoso. Y otra cosa que me parece muy poderosa y es, digamos, el tema de la herramienta digital, lo está transmitiendo casi en tiempo real. Digamos que, por ejemplo, las marchas, durante las marchas se iban haciendo los tweets y se iban destacando esos tweets, era, mejor dicho, era inmediato. Entonces ahí también nos muestra la realidad, nos la muestra pues prácticamente no digital, pero en tiempo real. Claro, Eso me pareció como una conclusión interesante y que el Sí, movimiento está inspirando y creciendo mucho más. claro. de Daniela, acuerdo. Era uno de los puntos que mencionaba también y que estaban, o sea, que eran muy curiosos, ¿no? Cómo se usaba como conversación en tiempo real. Para mí, algo que rescato completamente es que las autoras mencionan que el social media, no nada más Twitter, brinda 4 herramientas fundamentales a los usuarios. Uno es el apoyo, es decir, ese soporte que a lo mejor las mujeres no reciben en casa, pues lo pueden encontrar en otras personas que, como decía Zulma, a lo mejor que ni conoces, ¿no? Pero que los une esta causa. Dos, sociabilidad, es decir, la oportunidad que tienes de socializar con otras personas que tal vez están en la misma situación, la oportunidad de autopublicarte, como había mencionado ahorita, es decir, compartir tus propias experiencias, no solo con la intención de liberación o catarsis, sino también para inspirar a otros, ¿no? Para que otras se animen a alzar la voz. Tres, información, es decir, o sea, platicar sobre temas de interés, educar, convocar y también dar visibilidad a más problemas. Y cuatro, que creo yo es como que algo en lo que coincidimos ahorita, que es el sentido de pertenencia. Es decir, esa comunidad, esa sororidad que se construye no por activistas, ni por periodistas, ni por
feministas, sino por mujeres en general, ¿no? Sin caer en una etiqueta, mujeres unidas por una causa. Excelente. Sí, Movilizar, mujeres de convocar, la sororidad. cotidianidad. Pues compañeras, hemos llegado al final de estos 20 minutos. A nuestra audiencia en este podcast hablando de humanidades digitales, les agradecemos por sus oídos, por su escucha y pues esperamos hacer más de estos podcasts sobre otros temas concernientes a el tema de humanidades digitales. Muchas gracias, hasta la próxima. Hasta la Gracias, próxima. buenas Muchas noches. gracias.